A ver, voy a llevar el casco porque tengo que llevarle por seguridad, pero vamos, que es más feo que por algo estaba de oferta, vamos. Hola a todos, no sé si sabéis que los bordes del Océano Pacífico se están hundiendo bajo los continentes que le rodean, en un movimiento de subducción. ¿Cómo es eso? Bueno, pues como una carta entra en un sobre, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque los fondos marinos son mucho más pesados, porque tienen más materiales pesados que la placa continental que los rodea, ¿no? Entonces, por peso, se hunden, tienden a hundirse bajo los continentes. Además, este movimiento es rapidísimo, a 3 centímetros por año. Eso es una auténtica barbaridad en términos de movimientos tectónicos, de placas tectónicas, ¿no? Y este movimiento de fricción al hundirse la placa oceánica bajo la placa terrestre, funde el manto generando abundante magma que, al ser menos denso que las rocas que tiene por encima, sale a la superficie generando supervolcanes. La viscosidad de la lava que se genera en este movimiento de subducción es tan alta que hace que las erupciones de estos volcanes sean impresionantes, altamente destructivas y colosales, ¿no? De hecho, en todo el perímetro del Océano Pacífico hay ni más ni menos que 452 volcanes, todos ellos además supervolcanes, ¿no? Como os podéis imaginar, las orillas del Pacífico son de todo menos pacíficas. Y no solo es fuerte la actividad volcánica, sino que también es casi permanente y constante la actividad sísmica. De hecho, toda esta zona del planeta tiene un nombre muy épico: el cinturón de fuego del Pacífico. Uno de esos 452 volcanes, el Tambora, en Indonesia, mide 2.850 metros de altura, que no está nada mal, pero es que antes medía 4.300 metros de altura. ¿Cómo puede ser que un volcán, una montaña, pase de medir 4.300 a 1.850? ¿Qué adelgazamiento es ese? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues resulta que el 10 de abril de 1815 el volcán Tambora entró en erupción, y esa erupción no fue cualquier erupción, fue la mayor erupción registrada en todos los tiempos. Ni más ni menos que 160 kilómetros cúbicos de roca volcánica fueron expulsados al exterior. ¿A qué equivale 160 kilómetros cúbicos? Bueno, pues a 56.000 veces las pirámides de Egipto o a 200 veces la ciudad entera de Nueva York. El bombazo fue tan tremendo que se escuchó a 2.000 kilómetros de distancia en la isla de Sumatra y generó un socavón de 7 kilómetros de diámetro y 700 metros de profundidad. Por supuesto, llevándose por delante la mitad del volcán, haciendo que tuviera esa drástica disminución en su altitud. Esa semejante barbaridad de erupción se llevó por delante vidas humanas, ni más ni menos que 12.000 en la propia erupción y hasta 60.000 debido a los efectos secundarios que hubo en esta erupción. El principal efecto secundario, el más dramático, se debió no a esas rocas, no a esa barbaridad de cantidad de roca, sino a las cenizas, a las ingrávidas cenizas. Fue tan potente la erupción que llegaron hasta la estratosfera, a más de 42 kilómetros de altura. Y una vez allí, en la estratosfera, se sometieron a la circulación atmosférica y, por caprichos de este movimiento atmosférico, se acabó instalando toda esa capa de cenizas tan brutal en los cielos de Europa y Norteamérica, extendiendo un denso y tupido velo negro sobre los cielos europeos y norteamericanos. Eso, como os podéis imaginar, tuvo unas consecuencias catastróficas, porque la luz no podía atravesar este manto de cenizas y entonces, al no llegar la luz a la superficie terrestre, impedía el crecimiento vegetal, porque sin luz no hay fotosíntesis. Y claro, si no hay crecimiento vegetal, no hay cosechas. Y si no hay cosechas, hay hambruna y caos. Por no hablar de, más allá del mundo humano, de todos los animales herbívoros que de repente se quedaron sin alimento, ¿no? Es decir, generó una extinción masiva. Pero dejemos de hablar de desgracias, porque hasta en el más feo de los vertederos crecen las más hermosas flores, ¿no? Entonces, también en esta tragedia tan absoluta hubo cosas positivas. Para empezar, la luz tiene muchas longitudes de onda que nosotros llamamos colores. Algunas son chiquititas, como las del azul y el morado, y hay longitudes de onda muy amplias, como las del rojo. Y claro, estas longitudes de onda, al ser tan amplias, dan grandes pasos, ¿no? Y así, de esa forma, la luz roja pudo sortear este manto de cenizas y llegar hasta la superficie terrestre. Por eso el cielo no era oscuro plenamente. ¿Cómo era? Era como, no sé cómo explicaroslo. Bueno, si queréis saber cómo era, solo tenéis que ir a la obra de William Turner y contemplar sus famosos cuadros con esa atmósfera rojiza. Bien, esa atmósfera rojiza era ni más ni menos que el ambiente que se respiraba en aquel año sin verano, que es como se llamó a este periodo. Pues resulta que el poeta Lord Byron se refugió con su médico personal Polidori en una villa en Ginebra, porque, bueno, allí en Ginebra se conoce que las penas climáticas son menores penas, ¿no? Entonces, bueno, como Ginebra no es Madrid, que si uno no se quiere encontrar con su expareja no lo va a hacer. Se encontró con una ex, y esa ex no iba sola, iba con su hermana, que a su vez iba con su amante, un señor que se apellidaba Shelley. Bueno,
Entonces se juntaron todos en la misma villa en la que estaba Lord Byron y bueno, después de vacilar mucho al poeta, diciéndole que se lo ganaba todo muy fácil, este, picado, convocó un concurso literario en la tarde. No tenía otra cosa más que hacer porque no hacía más que llover, nevar y el ambiente fuera era casi apocalíptico, ¿no? Entonces, qué mejor excusa para encerrarse a escribir unos relatos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si era por el ambiente tan tétrico que el médico, Polidori, escribió ni más ni menos que El vampiro, la obra que inspiraría más tarde a Bram Stoker para escribir su Drácula. Y la hermana de la ex de Lord Byron escribió Frankenstein. O sea, que dos grandes pilares de la literatura de terror universal, los vampiros y Frankenstein, nacieron en esa tarde tonta, bajo esas condiciones tan horrorosas, bajo ese manto de cenizas. Pero claro, habíamos quedado en que al no llegar la luz a la superficie terrestre, no había fotosíntesis. Sin fotosíntesis no hay crecimiento vegetal. Y sin crecimiento vegetal no hay plantas. Y sin plantas los herbívoros lo tienen realmente crudo. Y ahora que estamos todos tan acogotados por esta guerra absurda de Irán, que está poniendo en jaque a todo el planeta, poniendo tan difícil el acceso al petróleo, que es el que mueve el mundo, pues en aquella época no se movía con petróleo, sino con caballos. Y los caballos comían vegetales. Básicamente lo que comían los caballos en aquella época era avena, que les daba bien de energía para tirar de lo que tuvieran que tirar. Entonces, claro, al no haber crecimiento vegetal, ocurrió más o menos lo mismo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, que todo lo que estaba relacionado con la logística, con el transporte, estaba muy en entredicho. Entonces, en ese contexto, un ingeniero alemán llamado Karl Reiss pensó, vale, lo del transporte está chungo porque los caballos no tienen comida, pero bueno, nosotros somos mamíferos como los caballos, también tenemos extremidades para desplazarnos, no tenemos la fuerza de un caballo, evidentemente, pero sí que tenemos algo de fuerza. Entonces, si pudiera diseñar un artilugio que aprovechando la fuerza que tenemos los seres humanos, la optimizara de tal forma que la velocidad fuera, bueno, aceptable, pues igual podría solucionar este problema del transporte. Entonces se puso manos a la obra y creó un vehículo con dos ruedas y una especie de armazón que unía las dos ruedas, sobre el que se sentaba la persona y con la fuerza de sus piernas podía alcanzar un movimiento a una velocidad respetable. A ese artilugio le puso por nombre velocípedo y, como todos habréis adivinado, es el antepasado, el origen de lo que luego sería la bicicleta. Así que cuando el cielo esté oscuro, haga mucho frío, llueva sin piedad, no os entristezcáis tanto, porque quizás en algún rincón, en algún momento, haya gente encontrando la inspiración para escribir novelas, películas, videojuegos, música, o haya gente que esté dándole a la cabeza para engendrar los más curiosos e interesantes artilugios. Y cuando el sol brille y haga calor, como hoy, incluso hace bueno en Cantabria, yo soy de Ribera de Duero, y salgáis a dar una vuelta en bicicleta, acordaos de esa montaña que menguó de un día para otro más de 2000 metros y de cuyas entrañas salió la bicicleta. ¿Quién le iba a decir a Fausto Coppi, a Eddy Merckx, a Perico Delgado, a Alberto Contador, a Tadej Pogačar y a todos los que amamos la bicicleta que debemos tanto a la tectónica de placas? Nos vemos. Hasta otra.